buenos días, sexto básico, buenos días. Hola. Buenos días, Buenos días. buenos Buenos días, días. profe. Hola, hola, buenos días. Aquí comenzamos una Buenos cápsula días. más de lenguaje y comunicación para el sexto básico. Ahí está la Martina, ahí veo a la Martina ya. Ahí el nombre de la Martina. Ya chicos, a continuación anoten por favor el objetivo. Ahí está apareciendo en pantalla. Ya vamos a seguir revisando los elementos de la poesía, ¿ya? Vamos a hacer un recordatorio, vamos a hacer un repaso, ya bien, obviamente, no tan, tan extenso, digamos, o sea, va a ser lo que en realidad hemos visto en clase. Ya, la idea es que ustedes estén atentos, ¿cierto?, a las preguntas. Ya llegó la Taira. Bueno, ahí está, chicos, el objetivo para que lo noten, los que están llegando recién, los que se están conectando a la clase, ya tienen que anotar el objetivo. Bien. Mientras tanto, ¿cierto? Anoten el objetivo. Bien, indíquenme por favor quienes ya lo anotaron. Con la manito, por favor. Con la manito, indíquenme quienes ya terminaron de anotar el objetivo. Ya está lista la Martina. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? La Ignacia, ya. ¿Alguien más? Está Taira, bien Taira. Ya. Ok. Bueno, de todas maneras. Ah, ya, miren, voy a hacer lo siguiente mejor. Voy a copiar y lo voy a pegar en el chat. Y ahí lo pueden ver, ¿cierto? Con mayor claridad también. Bien, dejaré de compartir y lo comparto en el chat. Ahí va. Ahí está el objetivo compartido. Bien, llegó la Maite, la Sofía, la Francesca, Sofía Carrasco. René terminó ya. Bueno, los que no alcanzaron, los que están recién llegando a la clase, ya recuerden que pueden ver el objetivo después en el video grabado que está en YouTube. Ya ustedes saben que todos los días, ¿cierto? Se están subiendo los videos para que ustedes los puedan, ¿cierto? Ver y actualizarse en las clases. O sea, principalmente en los contenidos, ¿cierto? Eso es lo que principalmente uno tiene que ahí consultar en los videos. Ya chicos, a ver, vamos a hacer un pequeño repaso o recordatorio, ¿ya? Y vamos a ver qué tanto habrán estudiado, que se supone que ustedes estudiaron, ¿cierto? Esto de la poesía, ¿ya? Eh, bien, espérenme un poquito, voy a hacer lo siguiente antes de... Ya, a ver. A ver, indíqueme alguien, por favor, que me levante la manito y que me indique un elemento de la poesía. Uno de los tantos elementos, porque son varios. Que me levante la manito. A ver, Sabrina o Ángel. Soy Ángel. Ya, Hola. Ángel. ¿Cómo estás? Bueno. Un elemento de la poesía. Bueno, la estrofa. Estrofa, es estrofa. Estrofa. Así se dice, No, profe. estrofa. Ya, sí, bien. René Villarroel, te escucho. Otro elemento, a ver. Eh,
Los versos. Los versos, muy bien. Ya recuerden, ¿cierto? Que los versos, como dijo René, forman parte de la estrofa, ¿cierto? La estrofa es un bloque, ya, pero está dividido por versos. Gamaliel, te escucho. La rima. Las rimas, ¿cierto? Muy bien. A ver, a propósito de la rima, que era lo último que hemos visto, ¿cierto? De las clases. Que me indique alguien los tipos de rima, por favor. Alguien que no sea el Gamaliel porque ya contestó. ¿Ya? René contestó también. Tiene que ser otra persona. ¿Ya? Otra persona. A ver, que no haya contestado. Que me diga los tipos de rima. Acuérdense que ya los vimos, los revisamos. A ver, ¿quién puede contestar? O si no, yo le pregunto a alguien por acá. Ya, aquí está, la Francesca Suárez. Profe, la rima blanca. Ya, ¿y cuáles son las otras? Faltan dos. La rima consonante. Ya, y El autor. no. Ya, ibas bien, Francesca. Mira, me dijiste rima blanca, rima consonante, pero falta una. Falta una. Necesito seguro. La rima como autonante, algo así. Se me olvidó. Asonante. Están Eso, inventando, están asonante. inventando. Ya, a ver, la Ignacia. Asonante. Ya, Ignacia, a ver, ya quiero. A ver, Ignacia, que está levantando la manita. Asonante. ¿Cómo? La rima blanca, la Ya. rima consonante y la rima asonante. Rima, ¿cuánto dijiste Asonante la te la última? dijimos nosotros. ¿Cómo dijeron la última? Y rima asonante. Ah, sonante, muy bien. Es que por ahí escuché sonante. Creo que me dijeron sonante o yo escuché mal. Ya, pero Asonante. ya, sonante, muy bien. Ya, chicos, entonces son tres rimas, ¿cierto? Tenemos la rima blanca, esa que dentro de la poesía no tiene rima, la rima consonante y la rima asonante, perdón. Ya, repetir lo mismo. A ver, que alguien me indique, por favor, o me detalle, ¿cierto? En breves palabras, ¿cuál es la diferencia entre la rima consonante y la rima asonante? Yo lo repetí varias veces, acuérdense, ¿eh? A ver, que alguien me indique. Si alguien se Todavía yo acuerda. voy a responder algo, así que háganlo Levanten la ustedes. mano, levanten la manito para hablar, recuerden. Yo aquí estoy mirando quiénes están pidiendo la palabra. Ya, ¿cuál es la diferencia? A ver, hay una pequeña diferencia entre la rima consonante y asonante, ¿se acuerdan? Yo se las enseñé, se las expliqué, les di los detalles, mostré el power. A ver, ¿qué me puede decir? A ver, que me levante la manito. O si no, yo le pregunto, no hay ningún problema. A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? A ver, ya que nadie quiere contestar o no se acuerdan, le voy a preguntar al Máximo Toledo. Máximo, Máximo, ¿estás ahí? Sí, profe. Ah, hola Yo, Máximo, ¿cómo profe. estás? Hola Máximo. Oye, Máximo, mira, oye, que me gusta la imagen del gatito ese, esperando al ratón ahí que salga de su madriguera. Está listo ahí el gato para disparar. Ya, Máximo, a ver, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la rima asonante y consonante? Mm, em, Ya, le vamos a dar tiempo al Máximo para que revise ahí el cuaderno, ¿cierto? Se acuerde. Le vamos a preguntar a la profe, yo. Francesca. A ver, Francesca, a ver, dime. Las rimas sonantes se caracterizan por solo coinciden los sonidos vocales. Ya, muy bien, ya. Y la rima consonante es aquella donde coinciden tanto vocales como consonantes. Perfecto, qué buena respuesta, Francesca, qué buena respuesta, muy bien, ¿cierto? Gracias, La, profe. la diferencia está en que la rima sonante coincide todo, o sea, perdón, coincide las vocales, excepto, ¿cierto? Las consonantes. Pero sin embargo hay una rima, igual se siente la rima.
¿ya? En cambio, la rima consonante, ¿cierto? Coincide tanto vocales como consonantes. Y ahí también, con mayor razón, se produce la rima. Muy bien, muy bien. Ya, acuérdense, chiquillos, esa respuesta la tienen que tener clarita, ¿ya? ¿Sí? Así que, para que no hayan dudas, por eso es importante, es súper importante que ustedes en algún momento de la semana o en el día consulten los cuadernos, ¿ya? Los estudien, ¿sí? Tomen notas, importante también tomar nota, ¿ok? Eso es súper importante. Ya, chicos, miren, a continuación voy a mostrar, bueno, este link aparece en el portafolio, ya, este link aparece en el portafolio, le voy a compartir pantalla. Aquí está. No. A ver, ¿qué estoy haciendo? Vamos a bajar esto. A dejar de compartir. Ahí sí. Esto. Ya, ahí les aparece, miren, dice la poesía, figuras literarias. Sí. ¿Le aparece eso, cierto? Sí. Ya, muy Sí, sí bien. sale, profe. Sí, Ok. sale. Ya miren, el link que yo les mostré, le estoy mostrando ahora, es muy parecido, o sea, digamos la presentación que aparece aquí, ¿cierto? Es muy parecida al Power que yo le había mostrado en la clase pasada, donde aparece, ¿cierto? Los elementos de la poesía, ¿ya? Lo voy a mostrar. Miren, el link de todas maneras lo pueden ver en el portafolio, lo pueden pinchar y pueden llegar a esta imagen, ¿cierto? Y que habla sobre la poesía como figura literaria, ¿cierto? Recuerden que la poesía pertenece a la figura literaria, pero principalmente al género lírico, ¿ya? Género lírico. Ese género lírico es el que de alguna manera embellece, ¿cierto? Lo que es la palabra, en la poesía, ¿ya? Es como cuando, por ejemplo, las niñas, ¿cierto? Las mujeres se maquillan, ¿ya? Obviamente para verse más bonitas. Eso es lo que pasa con la poesía, ¿cierto? Es como que la poesía se maquillara para verse más bonita, ¿ya? Porque la palabra, ¿cierto? Se transforma, se embellece, hay una emoción también entre medio y, por supuesto, un sentimiento. Bien, aquí, como ustedes pueden ver, aparece algunas preguntas, ¿cierto? Que dice, ¿te has preguntado alguna vez, ¿cierto? Bueno, eso ya lo analizamos, ¿cierto? ¿Qué es poesía? Si te has preguntado alguna vez qué es poesía. ¿Qué es para ti poesía? ¿Cómo la describes? ¿Ya? Danos tu ejemplo de poesía. ¿Conoces la obra de algún poeta? ¿Ya? Bueno, ahí hay varias preguntas que ustedes pueden ir reflexionando en relación a esto, ¿cierto? Obviamente que la poesía, como ustedes saben, es una obra literaria que se puede, digamos, manifestar de forma oral o de forma escrita. Ya, por ejemplo, la forma escrita es cuando el poeta se inspira, ¿cierto? Y lleva de su mano al lápiz la inspiración y lo transforma en un escrito. Ya, la forma oral es cuando uno declama una poesía, que yo ya les mostré el video donde aparece un niñito declamando, ¿cierto? Esa es la forma oral, cuando uno declama, ¿cierto? Expresa la poesía a través de la palabra. Bien, después acá van a encontrar, ¿cierto? Ya el significado de la poesía, que es un género lírico, un género literario, ya que se basa esencialmente en la creación de belleza, ¿cierto? Ahí por eso yo decía que la poesía es cuando es como que las palabras se maquillaran, ya y la poesía las hace más, obviamente más bonitas, ¿ya?
sin ningún propósito práctico, dice, ¿cierto? Creación de belleza sin ningún propósito práctico es una de las manifestaciones artísticas, ¿cierto?, más antiguas. Ya estamos hablando de los tiempos de los griegos, ya tiempo, ya donde aparecían esos señores, los filósofos. Ya estamos hablando desde esa época más o menos, empieza a surgir la poesía. Admirar la belleza. Ya de alguna manera los poetas, ¿cierto?, se empezaron con este tipo de arte, ¿ya?, a través de la belleza, y eso seguramente lo sacaron o lo aprendieron de los mismos filósofos, ¿ya? Los filósofos, ¿cierto?, una de las formas de filosofar era admirar la belleza o contemplar la belleza, ¿cierto?, el entorno, ¿ya? Era parte de la filosofía de lo que pasaba en ese tiempo. Estamos hablando de una época muy, muy antigua. Y desde ahí, ¿cierto?, empieza a surgir esta idea de expresar sentimientos, ¿cierto?, emociones, etcétera. Bueno, aquí ¿cierto?, en el enunciado que ustedes ven acá, dice, es una de las manifestaciones artísticas, como decía, más antiguas, una forma de expresar emociones, ¿cierto?, sentimientos, ideas y construcciones de la imaginación, ¿cierto? La construcción de la imaginación tiene que ver con el público, o sea, si yo, eh, por ejemplo, escribo un libro de poemas, esos poemas tienen que llevar de alguna manera a la imaginación del lector, ya ellos tienen que construir su propia imaginación en la historia, ya, eh, no sé, imaginándose el lugar donde ocurren los hechos, ya, o imaginándose al personaje del poema, ¿cierto? Ahí el lector, de alguna manera, se construye su propia imaginación. Después dice, ya, bueno, las características acá, ¿cierto? Se expresa en verso o en prosa, ya. Recuerden que existe la poesía, eh, perdón, existe la poesía trófica, ¿cierto? La que se separa por estrofas, y la poesía estrófica, la que no tiene estrofas, sino que es un solo bloque, ya es un solo escrito, no está separado por estrofa, perdón. Bien, presenta obviamente un mundo ficticio que no es real, es un mundo totalmente creado por el poeta, ya crea comparaciones entre lo real y lo imaginario, ya ahí hace una comparación, ¿cierto? Bueno, ese mundo ficticio, que como decía, lo que será anteriormente, dice, ¿cierto? Presenta un mundo ficticio. Ese mundo ficticio que crea el poeta en su mente, también de alguna manera lo tienen que crear las personas, los lectores, ya los que leen los poemas. Tienen que de alguna manera también imaginarse ese espacio o ese lugar que también, ¿cierto?, piensa en el momento de crear la poesía el poeta, ¿cierto? Tiene que existir esa conexión de alguna manera, ¿ya? Crea comparaciones entre lo real y lo imaginario. Utiliza un lenguaje figurado, ¿ya? El lenguaje figurado, chicos, miren, por ejemplo, también es poesía, pero el lenguaje figurado, ¿cierto?, tiene que ver con, por ejemplo, cuando uno dice, cuando dice, oye, te costó un ojo de la cara, ¿cierto? Cuando algo es muy caro, algo tiene un valor muy alto, ¿cierto? Ya, oye, esto te salió un ojo de la cara, pues carísimo, ¿sí? Eso Me es costó un riñón, ¿Ah? me costó un riñón. Me costó un riñón, ¿cierto? También es un lenguaje figurado. ¿Por qué se llama lenguaje figurado? Porque es como que yo me estoy imaginando que yo me saqué el ojo para pagar, ¿cierto? Me costó un ojo a la cara, ¿cierto? Es como decir eso. O me saqué un riñón para poder pagar. Ya, pero obviamente que eso no pasa, pero sí el lenguaje figurado, ¿cierto? Es la acción de la persona que en el momento está presente, ¿cierto? En esta parte no sé, pues, de una historia, de una vida cotidiana, puede ser, ¿cierto? Eh, hay varias frases que llevan de alguna manera al lenguaje figurado, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, ¿qué otra frase? Hay hartos ejemplos de lenguaje figurado. Pero bueno, ahí me voy a acordar
de hecho creo que tengo por ahí un Power donde habla sobre eso. Pero ahí vimos algunos ejemplos de lenguaje figurado, pero lo voy a mostrar con más detalle. Ya, dice acá, el lenguaje, recordemos que el lenguaje figurado ya, es una manera de expresión que se usa para crear imágenes en la mente del lector, ¿ya? Y ayudarle a interpretar y comprender mejor lo que el autor está diciendo. Ya es una de las formas, es como nosotros interpretamos el poema, ¿cierto? O la poesía. Ya el lector tiene que imaginarse, por eso es lo que yo decía, ¿cierto? Si el poeta se imagina o inventa un lugar o un personaje dentro de la poesía, ese personaje o lugar también se lo tiene que imaginar el lector, ¿cierto? Es lograr esa conexión, ¿ya? Y también ayudar, como dice, ayudar a interpretar y comprender mejor lo que el autor está diciendo, ¿cierto?, dentro de la poesía. Ya. Recordemos la figura literaria. Mira, aquí aparece algo sobre eso, ¿ven? Oraciones o frases creadas a partir del lenguaje común, que el autor ha manipulado para sorprender al lector. Ya, a ver, veamos de qué se trata esto. Ya. Aquí aparecen las figuras literarias. Ya, las figuras literarias no es lo mismo, por favor, escuchen bien esto. Las figuras literarias, niños, no es lo mismo que el lenguaje figurado, no es lo mismo, ya, no es lo mismo. Yo voy a explicar después qué es lo que es el lenguaje figurado para que lo entiendan, ya, pero esto es figuras literarias, ¿cierto? Aquí tenemos tres figuras literarias, que es el símil, la metáfora y la personificación. ¿Ya? El símil es una comparación entre dos o más elementos usando palabras como se parece, se asemeja, se figura, es igual a, como, etc. ¿Bien? La metáfora, ¿ya? Por ejemplo, aquí miren, en el símil, si nosotros encontramos la poesía, se asemeja, se figura, es igual, ¿ya? Se parece a. Cuando aparecen estos pequeños comentarios en la poesía, esto es un símil, que es una figura literaria, ¿ya? La metáfora, ya, es una figura comparativa que no utiliza palabras para unir los elementos. Ya, la metáfora de alguna manera es principalmente embellecer, ¿cierto?, las palabras y ponerlas obviamente más bonitas. La personificación, ¿cierto?, figura que atribuye cualidades humanas a un animal o cosa, ¿cierto? En una poesía nosotros podemos personificar a un pez, ¿cierto? Darle características de un pez que habla. Podemos personificar una manzana, ¿ya? Que también puede hablar dentro de la poesía. Podemos personificar a un animal, ¿cierto? Puede ser un caballo, un perro, ¿ya? Eso es personificación. Cuando yo le doy vida a algo, ¿ya? Es como la fábula, ¿cierto? Es cuando la fábula salen los animales hablando, ¿cierto? Algo así. Pero en este caso cuando hablamos de poesía, se llama personificación. Bien, a ver, voy a colocar en este momento lo que es el lenguaje figurado que también pertenece a la poesía. Voy a ver si es que lo puedo encontrar. Mira, justamente, que tenemos suerte, aquí está. Aquí aparecen algunos ejemplos y también se van a dar cuenta de cómo se conecta la poesía con esto, con el lenguaje figurado. ¿Ya? Bueno, y ahí salió el ejemplo, ¿cierto? De cuando uno dice, oye, eso me costó un ojo a la cara, ¿cierto? Algo que es de un valor muy alto, ¿ya? O por ahí también dijeron, eh, me saqué un riñón, algo así, ¿no? Cuando uno, hablando del lenguaje figurado. Bien, voy a esperar a que habla aquí está. Bien, chicos, esta pequeña explicación de la poesía que yo les estoy mostrando ahora, lo pueden encontrar, ¿cierto?, en el link del portafolio. Ahí ustedes si quieren, o sea, si es necesario, ¿cierto? Igual, de todas maneras, visítenlo, léanlo, ya analícenlo, ¿cierto?, las distintas definiciones o comparaciones. Ya, bien, voy a dejar de compartir y acá voy a compartir el PowerPoint,
sobre los lenguajes figurados. A ver, algo pasó. Ya, ahora sí. Ahora debería resultar. Ya, chicos. Ahí está. Lo voy a... ahí está. Bien, ahí en este momento está apareciendo un power donde dice el lenguaje figurado, ¿cierto? Ya, ¿qué significa lenguaje figurado? Ya. Miren, por ejemplo, acá aparece un enunciado que dice: la tortuga se caracteriza por su lentitud exagerada al caminar, ¿cierto? Pero por analogía, a la persona que no realiza cierta actividad por la rapidez requerida, se le dice: ¿qué tortuga eres? Eso ya debiste haberlo terminado, ¿cierto? Esto es o el lenguaje figurado, ¿cierto? Cuando uno dice: oye, que eres lento, se parece tortuga. ¿Ya? Uno de alguna manera está caracterizando a la persona como una tortuga, por lo lento, ¿cierto? Pero no es una tortuga, obviamente. ¿Ya? Pero eso es, de alguna manera, el lenguaje figurado. Miren, por ejemplo, acá, ¿cierto? Dice, a ver, ahí está, ¿ves? Espero que te guste, me costó un ojo en la cara. Y ahí, ¿cierto? El lenguaje figurado, aparece este mono sin un ojo, ¿eh? Ya quedó tuerto, por así decirlo. Ya, aquí ven, en este ejemplo dice, aquí hay una carta de amor y también las imágenes tienen que ver mucho con este lenguaje figurado, ¿cierto? Aquí hay un señor, ¿cierto?, que le está escribiendo a Erika y él dice, querida Erika, ¿cierto? Tus labios de fresa. Entonces ahí él aparece, ¿cierto?, en un campo de fresas, ya recogiendo, ustedes ven con una canastita, recogiendo fresas, ya, tu labio de fresas, tus dientes de perla. Ya, este es un poema, ¿cierto? Aquí ya de alguna manera este es una metáfora, ¿ya? Dentro de la figura literaria es una metáfora, ¿sí? Entonces dice, tus dientes de perla, ¿ya? Ahí está el hombre nadando, ¿ya? Y buscando obviamente perlas, ¿ya? Como ustedes pueden ver ahí. Después dice, tu pelo de seda, ¿cierto? Ahí aparece él como sacándole la seda a un gusano, ¿cierto? Típico gusano de seda, ¿ya? Después dice, y tus ojos de esmeralda. Ahí está buscando, ¿cierto?, una piedra preciosa, como la esmeralda, ¿ya? Me han convencido de casarme con María. Bueno, al final no se casa nada con... no se casa nada con Erika, se casa con María, pero... Ya, eso es, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Uno se imagina, de alguna manera, o sea, lleva al lector a la imaginación, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo, oye, que es lento, es más lento que una tortuga, ¿ya? Por ejemplo, cuando el Chapulín Colorado aparece en la historia, dice, más fuerte que un ratón, ¿cierto? Ahí hay un lenguaje figurado, ¿ven? Más algo de lechuga por ahí aparece, pero siempre lo comparan con algo ridículo, ¿cierto? Ya como la estupidez, digamos, del Chapulín Colorado, porque es como un personaje de alguna manera testarudo, ¿cierto? Ya cuando aparece en la historia. Bien, dice aquí, lenguaje figurado, ¿cierto? Es la interpretación de la realidad en forma estética, ¿ya? En forma estética. De alguna manera la palabra se embellece y cuando nosotros embellecemos la palabra es cuando nosotros le damos estética, ¿ya? Da una interpretación diferente a las palabras. Se usa para expresar sentimientos, ¿ya? Por eso dice acá, aquí arriba decía, ¿cierto? Querida Erika, tus labios de fresa, tus dientes de perla, ¿cierto? ¿Ya? No, uno no le va a poner ahí en la carta de amor, por ejemplo, tus labios rojos, ¿ya? ¿Cierto? Y ponerle a seca nomás, tus labios rojos, gruesos y rojos, ¿cierto? Suena como feo eso. Pero si yo embellezco la palabra y le doy un sentido, ¿cierto? Ahí yo, ¿cierto? Coloco tus labios de fresas, ¿cierto? Ya le da una característica más bella, ya comparando una fruta con sus labios, ¿cierto? Tus dientes de perla,
¿ya? Yo no puedo decir ahí en ese momento, oye, tus dientes que son blancos, me llegan, ya, ¿cierto? No, tus dientes son súper blancos, yo no le puedo poner eso, ¿cierto? Entonces le puedo poner tus dientes de perla, ya embellezco la palabra, ¿cierto? Lo mismo acá, tu pelo de seda, ¿ya? ¿Mm? Yo no le puedo poner tu pelo suave, ¿ya? Porque, o sea, claro, hay algo de poesía, pero no es tanto tampoco, ¿cierto? Yo le doy más figura, más en este caso la figura se presenta como tu pelo de seda, ¿cierto? Y ahí se imagina uno, ahí figuramente, en este caso, el lenguaje figurado, ¿cierto? Aparece este señor con un gusano en la mano, sacándole, digamos, sacándole el hilito, ¿cierto? De seda ahí que aparece. ¿Ya? Y tus ojos de esmeraldas, ¿ya? Ahí yo obviamente no le puedo poner y tus ojos azules, porque obviamente que no tiene azules, ¿ya? Pero le doy también característica poética al poner y tus ojos, ¿cierto? De esmeralda. Bien, allí le estoy dando estética a la palabra ya en el sentido poético, ¿cierto? Ya le doy estética. Ya dice, de la realidad de forma estética, da una interpretación diferente a las palabras. Se usa para expresar sentimientos, ¿cierto? Eso ya lo saben. Ya, acá hay otro ejemplo del lenguaje figurado, ¿cierto? Cuando la noche te envuelve en las alas de tul del sueño y tus tendidas pestañas semejan arcos de ébano, ¿cierto? Eso significa que aquí el lenguaje figurado ya se imagina a la persona con alas y un tul, ¿cierto? Eso de las bailarinas, de la bailarina de danza, ¿cierto? Y tus tendidas pestañas, ¿cierto? Seguramente las comparaba eh, con estos arcos de ébano, porque seguramente las pestañas eran largas y negras, ¿cierto? Largas y negras, ¿ya? Uno no le puede poner y tus pestañas largas y negras, ¿cierto? Uno tiene que embellecer la palabra y en este caso, ¿cierto? Le puso pestañas, asemejan a los arcos, ¿cierto? De ébano, ¿ya? Chicos, hasta aquí, ¿dudas, consultas? No, profe. ¿No? ¿Está todo bien? Ah, yo tengo la duda con el portafolio, profe. Ya, ¿con qué tiene dudas? Profe, Dígame. yo también tengo una duda. Ya, primero toma, Sí, el máximo. el máximo. Dame más. Es Ya que mi máximo. duda es que más abajo en el portafolio decía que tenemos que hacer una presentación de un poema y la actividad del libro de lenguaje, pero Ah, no ya, sale sí. que... Mira, el libro lenguaje es la página 81, 82, si no me equivoco. Espérate, déjame revisar al tiro, que tengo acá el libro. Ahí lo voy a indicar al tiro lo que tienen que hacer para que vayan ya haciendo las tareas. Profe, la página es la 72, Sí, la 81, la 82 y la sí, 83. miren, recuerden, a ver, voy a poner la página en la pantalla para que puedan observar bien. ¿Cuáles son, Gamaliel? La 72, Ya, la 81, ya, la 82 ya, y la 83. gracias. Ya miren, chicos, ahí está apareciendo ¿qué es lo que tienen que hacer? Pongan atención, miren. Ahí está la imagen del libro, ¿cierto? Este es el primer poema, creo que aparece en el libro, ¿ya? Y al ladito aparece una pregunta, ¿ya? Tienen que leer el poema. Y aparece la pregunta, tienen que responderla en la hoja y presentarla, ¿cierto? Ya, después van a la otra página, a ver, está media lenta esta cosa. Ya, ya, esta es la página 73, ¿ya? Aquí también aparece un análisis del texto, ¿cierto? Claro, dice, completa un esquema en tu cuaderno señalando con qué asocia el hablante la boca, la lengua y la palabra. Escribe los versos que respalden tu respuesta. Y ahí tienen que, ¿cierto? Lean